En el resumen ya se ve que no es lo que Juan Luis cuenta en sus clases de la demostración de la trascendencia de pi. Contamos con Juan Miguel Rivera Puchades, viene de la Universidad Politécnica de Valencia, es estudiante de doctorado, va a leer la tesis el mes que viene, aproximadamente, si todo va bien, ¿no? Esperemos que sí. Si los papeles van bien, ¿no? Y él lleva muchos años siendo profesor de Stalmat en la Comunidad de Valencia, es preparador de Olimpiadas, ha sido olímpico, y bueno, pues resolutor de problemas. Lo habéis visto en la tele, si habéis seguido los desafíos matemáticos de... Ah, no, ¿saliste? No salió mi problema, pero salió su problema, pero no salía él, efectivamente. Y bueno, nos va a contar un poco de la trascendencia de pi, a ver qué entiende él por la trascendencia de pi. Bueno, la trascendencia de pi, como bien han dicho, puede que sea la demostración de que pi es trascendente o no. Pero antes de empezar, bueno, me veis que vengo aquí en manga corta con el caloret valencià. Y realmente llevo esta camiseta más que nada para hacer publicidad de la propia charla que estoy dando. A ver, primero que nada, he decidido poner esta diapositiva de inicio, más que nada porque aparecen unos pocos más decimales de los que hay realmente en mi camiseta, 4.399 aquí, hay más. Y lo segundo es porque si buscáis en la Wikipedia pi, aparece esta imagen, que es muy buena, pero si, como más tarde veremos, se define pi como la relación entre el diámetro, entre el perímetro y el diámetro de una circunferencia. Y aquí, realmente, si la circunferencia fuera de radio 1, esto debería dar la vuelta no aquí, sino hasta el doble de aquí. Es más que nada para que veáis que hasta en Wikipedia hay erratas, así que, por favor, no os lucréis solamente en Wikipedia si vais a dar una charla. Entonces, ¿cuánto vale pi? Pues nada, si vamos por la calle y preguntamos a la gente cuánto vale pi, pues puede que nos diga 3. A lo mejor dicen 3 solamente. Alguien te dice, en el colegio yo aprendí que es 3,1416. Hay gente que dice, por favor, no digas 3,1416, di 3,1415. Y luego hay gente, pues como algunos amigos míos y yo, pues que se saben a lo mejor 31 cifras decimales, o hay más gente, como que es el primer cero, hasta el primer cero hay 31, o hay más gente, como 3 o 4 que yo conozco, que se saben pues unas cuantas más, unas 150 más, ¿no? Aquí veis, id con cuidado si le preguntáis a un matemático cuánto vale pi, porque puede que os diga algunas cifras durante algún rato. Conclusión, que pi, quedamos en que es una constante, ¿vale? 3 y algo más. Pero bueno, realmente la gente, si vas por la calle y lo preguntas, te dirá, es 3 con algo. Pero pocos te dirán qué es pi. Pi se define, como había dicho antes, como la razón que hay entre el perímetro de una circunferencia y su diámetro. A esto lo vamos a llamar, creo que mi mando no va muy bien, lo vamos a llamar pi, ¿vale? Si buscamos por internet en algunos sitios, pues según la RAE será dicha la razón entre la circunferencia. Según la enciclopedia de matemática nos dice un poco más, nos dice una página entera además, pero en parte nos dice que es un número real, definido como la razón, y que te da un valor aproximado del mismo, que ya va siendo pues, algo más bien definido. Pero la que más me interesa es la de Wikipedia, que nos dice un detalle más, un detalle muy importante, que vais a ver más tarde por qué. Y es que pi es la relación entre la longitud de la circunferencia y su diámetro, en geometría euclidiana. Esto va a ser un detalle más importante más tarde en la charla, pero ahora vamos a dar una pizca de historia sobre el número pi. Si lo miráis en la Biblia, hay un pasaje en el cual dice, antes de la Biblia quería comentaros de dónde proviene pi. Pi proviene del griego periferia y perímetros. Si lo buscáis en el Google Translate, como he hecho yo, realmente os dice exactamente que se pronuncia igual. Y que significa periferia y perímetro. En algunos países se la conoce como la constante de Rudolfina, por Rudolf van Zeulen, que fue un alemán que en el año 1610 obtuvo una aproximación de pi con 35 decimales exactos. En Alemania, si buscas en algunas páginas alemanas como la constante de pi, te sale como constante de Van Zeulen. Van Zeulen, si lo dijeras bien en alemán. Pero no fue hasta el año 1706 que William Jones la utilizó en uno de sus escritos, pero claro, no fue realmente hasta que Leonhard Euler
en el 1737 quien extendió su uso, dado que los textos matemáticos de Euler tuvieron mucha más repercusión. Esto es sobre la historia de la letra griega pi, pero sobre el número pi tenemos otra historia paralela, que es la que empieza, efectivamente, como os había dicho, en la Biblia. En ella se habla que necesitan una cuerda de 30 codos y para recubrir un diámetro de 10, con lo cual 30 entre 10, 3. Pero no es más tarde, hasta el Antiguo Egipto y de Mesopotamia, donde se dan las primeras aproximaciones. Los matemáticos, bueno, en aquel caso calculistas, que eran los que utilizaban para las construcciones y demás, por ejemplo, Mesopotamia la consideran que pi es 3 más 1/8, que es la aproximación que tenéis aquí. Ya es en la antigua Grecia cuando Arquímedes, en algunos de sus cálculos, llega a que pi es 22 partido 7. Esta constante quedará durante mucho tiempo en la antigua Grecia, hasta que siglos más tarde Ptolomeo dará otra aproximación fraccional. Daros cuenta que pi es un número irracional, es decir, es un número que no se puede expresar como una fracción, pero con los números de la fracción siendo números enteros. Pero aquí nos daban aproximaciones siendo ellos números enteros. No solo eso, sino que también paralelamente en China nos dan otra aproximación que viene dada por la raíz de 10, que podéis ver que realmente aproxima, no muy bien, al número pi. Es unos años más tarde también, en China, unos siglos más tarde, donde ya obtenemos una aproximación al número pi bastante buena. Estos son los dígitos correctos del número pi. Y esta aproximación se obtiene a partir del cálculo de poliedros de muchos lados. Es decir, en esta época lo que hacían era aproximaban la circunferencia a partir de poliedros circunscritos e inscritos en ella. Por tanto, el valor de pi siempre quedaba entre los poliedros de... Polígonos, gracias, perdón. Entre los polígonos de circunscritos e inscritos. Me quedo con un pasaje del matemático Al-Khwarizmi, que da nombre a la Sociedad de Profesores Valenciana, que comenta en que en aquella época, en árabe, el hombre práctico usa 22 partido 7 como valor de pi, luego el geómetra usa 3 y el astrónomo 3,1416. Como podéis ver, pi aparece paralelamente tanto en Egipto, Mesopotamia, en la India, en China. Vamos obteniendo todas aproximaciones de pi. Me daría para una charla entera hablar de la historia real de pi, de cómo se llegó al cálculo actual. Pero actualmente, ¿cuánto conocemos de pi? Pues tan solo 14 billones, bueno, 13.300.000 cifras decimales del mismo. Y digo tan solo porque, bueno, esto es del año 2014. Desde el año 1947 ya se empezó a obtener computaciones del valor de pi mediante computadoras y demás más tarde. Y para conseguir este valor, esta cantidad de dígitos, tan solo hicieron falta 2 ordenadores, un programa que sirve para calcular el valor para hacer cálculos con varios núcleos, una cantidad de memoria RAM impresionante, una cantidad más impresionante de discos duros de memoria para guardar todas las cifras decimales y tan solo más de medio año de computación. Pero no solo eso, sino que había que verificar que dicha computación estaba correcta, por lo tanto también hicieron falta algunas cuantas horas. Pero actualmente este es el récord, en los últimos años han subido mucho, es del año 2010 era la cifra de 2 billones y ahora daros cuenta que está creciendo muy exponencialmente. Bueno, la primera pregunta, como os había comentado, era saber si pi era un número irracional. Pues esta frase es muy buena, es irracional pensar en pi. La pregunta, la demostración más conocida viene por el matemático Lambert, que demostró la siguiente propiedad relacionada con la tangente. Esto era en su texto original, pero básicamente la propiedad decía que podías escribir la tangente de un valor como la siguiente fracción continua. A esto se le va a llamar fracción continua y más tarde lo definiré. Y el teorema decía lo siguiente, decía que si x es un valor distinto de 0 irracional, entonces la tangente será irracional. Pero si vemos el contrarrecíproco, sería
que si el valor de la tangente es racional, entonces el valor de la x es irracional. Con esto nos llevamos gratis que pi partido 4 es un número irracional. Y no solo pi partido 4, sino pi, porque al multiplicar por 4, si el número era irracional, se mantenía la irracionalidad. Esta es una de las demostraciones, pero hay otra, como pertenezco, bueno, aún no se sabe si pi más e, pi partido e o el logaritmo neperiano de pi son números irracionales. Y es más, aún se está investigando en ello. Mi tesis, que pronto presentaré, como ha dicho Clara, es en la rama de análisis. También voy a presentar una forma analítica de demostrar la irracionalidad de pi. Esta se presentó en el boletín de la American Mathematical Society en el año 1947, lo demostró en el 46, y básicamente viene de llegar a una contradicción. Es decir, si suponemos que pi es un valor racional, sería en este caso una partido b, y definimos dos funciones. La primera de esta forma y la segunda, a partir de la primera, con sus derivadas de orden par. Si hacemos esta definición, se va a cumplir la siguiente igualdad, que esta integral va a ser igual a f de pi más f de 0, donde daros cuenta que la f es la función de las derivadas. Pero ¿qué pasa? Que tanto f de pi como f de 0 son valores enteros, dado que todos estos elementos son valores enteros. Pero, por otro lado, se tiene esta cota para valores arbitrariamente grandes de n. Por lo tanto, tenemos que pi, que esta función sería un valor entero, es decir, esta función, pero para un n muy grande, esto converge a 0. Por lo tanto, tenemos una contradicción. Y la contradicción viene de haber supuesto pues, que pi era un número racional. Esta es una demostración muy corta y muy bonita de la irracionalidad de pi. Y hablando de demostraciones, pues también se puede hablar de la trascendencia del número pi. Definimos un número trascendente, es aquel que no es raíz de ninguna ecuación algebraica con coeficientes enteros no todos nulos, es decir, que no se puede obtener a partir de las operaciones suma, resta, multiplicación, división. Un ejemplo de un número irracional, pero que sí que fuera algebraico, por ejemplo, sería raíz de 2, dado que x al cuadrado es igual a x al cuadrado igual a 2, nos da como solución raíz de 2. Por lo tanto, este sí que sería un número irracional algebraico. Pero los números trascendentes son todos aquellos que no son números algebraicos y que son números reales. Hay un teorema de Lindemann y Weierstrass que dice que si tenemos los a sub n números algebraicos no nulos y los b sub n números algebraicos distintos, entonces se cumple esta propiedad. Claro, pero ¿qué pasaría si pi fuera un número algebraico? Que la que todo el mundo conoce como la fórmula más bella de las matemáticas, también conocida como fórmula de Euler, no se podría cumplir. Por lo tanto, tenemos demostrado que pi es un número trascendente. ¿Vale? ¿Cuántos números trascendentes pensáis que hay? ¿Menos que algebraicos o más que algebraicos? Dos por lo menos, ¿no? Hay más. Hay además una cantidad no numerable de ellos, mientras que hay solo una cantidad numerable de algebraicos. Y eso viene demostrado, esto siempre se ha demostrado a partir de la cantidad no numerable de números trascendentes, se ha demostrado siempre a partir de la numerabilidad de los algebraicos. Pero hay una demostración del año pasado, además, de Jaime Gaspar, de la Universidad de Tarragona, que es esta, que publicó en la American Mathematical Society también, y que nos demuestra directamente que los números trascendentales son no numerables. La cantidad de números trascendentales es no numerable. Esta demostración es muy bonita porque lo que hace es demuestra que hay una inyección entre este intervalo y los números trascendentales. Con lo cual, ¿qué tendríamos? Que si este intervalo ya es directamente no numerable, este r menos a, que serán los números trascendentales, también es no numerable. ¿Cómo lo hace? Pues simplemente tiene que definir la función, comprobar que está bien definida y comprobar que es inyectiva. Para eso, ¿cómo lo hace? Pues define esta función
ojo a la definición, utiliza pi. Y comprueba primero que está bien definida. ¿Cómo? Pues vamos a ver, la vamos a definir que va a valer pi más x si pi más x es un número trascendental, o pi menos x si no es un número trascendental, es un número algebraico. ¿Está bien definida cómo? Pues porque si no pasara esto, se tendría que pi es un número algebraico, como hemos demostrado antes que no lo es. Pero, y ahora solamente nos queda probar que es inyectiva. Para probar que es inyectiva hay que suponer que tenemos que dos imágenes son iguales y llegar a que entonces x e y serán iguales. Para ello hay solamente tres posibilidades. Que x sea algebraico e y no, o la apuesta, que los dos sean algebraicos o que los dos sean trascendentales. Esto es un teorema muy conocido, es una forma de demostrar muy conocida y se llega efectivamente a que la función esta es inyectiva, con lo cual con esta propiedad hemos demostrado que hay directamente que hay una cantidad no numerable de números trascendentales. Pero bueno, ahora nos queda por responder una última pregunta. Si pi es un número normal. Un número normal se dice en aquellos que la representación en cualquier base sigue una distribución uniforme. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todos los dígitos son igualmente probables, que nos podemos encontrar tantos unos y tantos, la misma cantidad de unos, la misma cantidad de ceros, la misma cantidad de cuatros, etc. en todas sus bases. Entonces, esto, por ejemplo, un número racional, periódico, por ejemplo, no lo cumple, ¿no? Porque el periodo se repite muchas veces y por tanto no es la misma probabilidad. La conjetura que existe ahora es que todo número irracional algebraico es normal. Y la otra conjetura que existe es saber si el número pi es normal. Hasta el momento no se sabe. Pero si nos fijamos en el primer billón, no, en los primeros 1000 millones, billón si fuera estadounidense, en los primeros 1000 millones de cifras decimales, podemos ver que en pi sigue una distribución bastante equiprobable. No lo tenemos demostrado aún, pero ¿qué pasaría si el número pi fuera normal? Pues que vuestro número de teléfono seguro que estaría dentro. Es decir, que como se distribuye de forma equiprobable para todos los números, podríamos encontrar dentro de pi cualquier cadena de números que quisiéramos. ¿Vale? Aún no lo sabemos. Ahora vamos a cambiar un poco, ahora que ya conocemos las propiedades del número pi, vamos a ver que el valor de pi depende de en qué geometría y de qué distancia estemos trabajando. Por eso he dicho que era tan importante la definición de Wikipedia. En concreto, nosotros ahora en el mundo en el cual vivimos, las bolas, es decir, las circunferencias donde todo está, donde es equidistante a dado un punto, viene dado por esta circunferencia. Pero dependiendo de la métrica que utilicemos, vendrá dado por o la métrica de Manhattan o la de Chebyshev, serán bolas diferentes. En el caso de la métrica de la suma, o la métrica del taxi, las bolas son cuadrados que están girados 45 grados respecto al eje de coordenadas. Esta métrica se calcula simplemente con el valor absoluto de la suma de las coordenadas. Por ejemplo, si hay un punto aquí, pues esto estará a distancia, la métrica de este punto sería esto más esto, ¿vale? En esta situación se puede demostrar que en esta métrica el valor de pi es 4. ¿Por qué? Porque vamos a ver, una bola es de este estilo. Si medimos con esta métrica, se demuestra que si el radio es r, la longitud de el perímetro de la bola realmente sería 8r. Pero sin embargo, el diámetro, es decir, este cálculo, no sería más que 2r. Con lo cual, pi depende de la métrica. En la métrica del taxi tenemos que vale 4. ¿Qué va a pasar ahora en la métrica de Chebyshev? Es decir, o la métrica del máximo. Pues que pi va a tener también otro valor. ¿Cómo son las bolas de la métrica del máximo? Pues es simplemente elegir el máximo entre las dos coordenadas, tanto la coordenada x como la coordenada y. En este caso, las bolas son cuadrados de lado 2, centrados en el origen, y la longitud del perímetro de la bola viene dado por 4r, por un cálculo similar al anterior.
mientras que el diámetro sí que viene dado por 2r. Por tanto, hemos demostrado ahora que en la métrica del máximo el valor de pi es 2. Y dependiendo de la métrica, nuestro valor de pi cambiará. Pero no solo depende de las distancias, sino también en la geometría sobre la cual estemos trabajando. Por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero en la geometría plana la curvatura es nula, pero también existen otras dos geometrías que van a depender de los postulados de Euclides, que ahora más tarde os presentaré. Sería la esférica y la hiperbólica. La esférica o riemanniana, o elíptica, perdón. Entonces, se van a cumplir unas propiedades que van a dar valores de pi diferentes. Geometrías euclidianas. Bueno, son aquellas que cumplen los postulados de Euclides, que se puede recapitular en el libro de los elementos del año 300 a.C., y son aquellas que cumplen estas 5 propiedades, que serían estas 5. Porque pues 2 puntos solamente pasa una recta, que todo segmento se puede extender, prolongar indefinidamente, que con un centro y un radio solamente hay una circunferencia, que los ángulos rectos son iguales, ojo a este detalle, y que 2 rectas se intersectan con una tercera, de manera que la suma de los ángulos es menor que lo que sería un ángulo plano, es decir, que 180. También se puede definir de otras formas el quinto postulado como que, dada una recta, por un punto exterior solamente pasa una recta paralela. Hay muchas más formas de definir este quinto postulado, pero en concreto esta es la que vamos a utilizar porque, bueno, esta es una imagen de Photomat muy buena que más o menos también nos da una idea del quinto postulado. ¿Qué pasaría si no tomamos ese quinto postulado? Es decir, ¿qué tipos de geometrías nos encontraríamos? Pues nos encontraríamos una geometría elíptica o una geometría hiperbólica. ¿Qué pasa si no se cumplen? Pues que por un punto exterior no pasa ninguna recta paralela o que por un punto exterior pasan infinitas paralelas. En el caso de la esfera, si podéis comprobar que dada una circunferencia, sobre ella pues no hay ninguna recta paralela a otro punto, porque todos al menos cortarían, por ejemplo, aquí arriba. ¿Cómo son los ángulos rectos? Daros cuenta que son diferentes dependiendo de la geometría con la que estamos trabajando. Entonces, vamos a ver el caso particular de la geometría esférica. Es decir, vamos a intentar calcular el valor de pi en esa geometría. Entonces, para ello vamos a hacer la siguiente construcción. Cogeríamos una circunferencia sobre la esfera y vamos a tomar de forma que alfa sea el centro de la circunferencia sobre la esfera, que beta sea el centro de la circunferencia dentro, es decir, el centro de la esfera, y que gamma sea el centro de la circunferencia como si estuviéramos en geometría euclidia. Entonces, dependiendo de este ángulo, el valor de pi va a ser diferente. A este pi lo vamos a llamar pi mayúscula. Y pi dependerá del ángulo sobre el cual, de este ángulo de aquí, sobre el cual estemos trabajando. En particular, pi para el ángulo de 90 grados, es decir, para el ecuador, se puede demostrar que vale 2. ¿Esto cómo lo podemos ver? Pues nada, tenemos una esfera a mano, como esta. Imaginaos que tenemos esta circunferencia que pasa por el ecuador, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Qué sería el alfa este? Pues este punto de aquí arriba, ¿no? Y la idea sería, ¿cómo calculamos el diámetro? Pues no podemos pasar por dentro. Esto es como si quisiéramos ir de aquí a Japón. No podemos pasar por el centro de la Tierra, aunque la línea recta nos llevará por ahí. Sino que lo que tenemos que pasar es por la circunferencia que pasa por aquí. ¿Cuánto mide la circunferencia esta? Pues lo mismo que esta, lo mismo que la del ecuador. ¿Pero cuánto tomamos para calcular su diámetro? Pues la mitad de ella. Por lo tanto, aquí tenéis visualmente que el valor de pi de la circunferencia que pasa por el ecuador es 2. Dependiendo del ángulo este, es decir, de si la circunferencia estuviera por aquí arriba, el valor de pi sería un valor diferente. Es más, vamos a ver que se podría representar en la siguiente gráfica. El valor de pi va a depender del ángulo este y en ese caso sería
en la esfera desde 2 hasta el propio pi. Esto se puede mirar calculando el límite cuando este ángulo tiende a 0, es decir, cuando estamos cogiendo circunferencias más cercanas al polo norte. Por lo tanto, en la geometría esférica se comprueba que pi puede valer, en este caso en la esfera, desde 2 a pi, pero dependiendo en otras geometrías, desde 0 a el propio pi, sin tomarlo. Por tanto, como decía el profesor Frink en la famosa frase, en la famosa serie de Los Simpson, pi es exactamente 3. Se puede pasar si consideramos una esfera con la cual tengo una circunferencia formando un ángulo de 60 grados. En esa situación, pi es exactamente 3. Así que tenía razón este hombre. Hemos visto la geometría esférica o en geometría elíptica, pero también en geometría hiperbólica se puede hacer la misma construcción que hemos hecho ahora y la relación del valor de pi definido en esa geometría vendría dado, en este caso, no por el seno, sino por el seno hiperbólico. En estas condiciones se puede representar gráficamente, al igual que hemos hecho antes, y se puede demostrar que el valor de pi estaría entre pi y más infinito, dependiendo también de la construcción de la figura hiperbólica que estuviéramos tomando. Por lo tanto, tenemos que el valor de pi depende también de en qué geometría estemos trabajando. Pero bueno, ahora que dejamos un poco atrás la geometría para entrar a la parte analítica de pi. Se puede definir pi también no solo como el cociente que os había presentado antes, sino también de forma analítica. Y así el número pi será la más pequeña de las soluciones de esta ecuación. Ecuación que creo que os sonará de antes y en general. Y recordando que la exponencial se puede obtener así, pues el primer valor en el cual esto vale menos 1 es exactamente en pi. Por lo tanto, tenemos como la solución particular la fórmula de Euler. Pi se define así de forma analítica. Y a partir de la fórmula de Euler se pueden obtener que pi está relacionado hasta con el valor i elevado a i. Por ejemplo, si tomamos i elevado a i y tomamos logaritmos, exponenciales y logaritmos, esto se quedaría igual, sacamos el exponente fuera, luego tomamos la rama correcta del logaritmo y obtenemos que el logaritmo de i vendría dado por pi partido 2. Por lo tanto, lo sustituimos y nos queda que el valor de i elevado a i es elevado a menos pi medios. Por lo tanto, hasta con las unidades imaginarias hay una relación entre i y pi. Exacto, ya está. Y bueno, gracias a Euler también conocemos el valor exacto de la suma de los cuadrados de los inversos de los números naturales. A este problema se le conoce como problema de Basilea, porque fueron los hermanos Bernoulli, si digo correctamente, los que intentaron atacar el problema, y otros matemáticos como Leibniz. Pero fue Euler quien, a partir del desarrollo de Taylor de la función del seno, llegó a que una suma de números de los inversos de los números naturales tenía relación con el número pi. Esta relación es bastante sorprendente, tanto que, gracias al problema de Basilea, podemos llegar a conocer la probabilidad de escoger al azar dos números naturales que sean coprimos entre sí. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? Pues de la siguiente forma. Tomamos dos números. ¿Cuál es la probabilidad de que 2 sea un factor común a ellos dos? Pues como hay la mitad de números pares, entonces la probabilidad es 1 medio. Por lo tanto, la probabilidad que no lo contengan sería 1 menos 1 partido 2 al cuadrado, porque estamos tomando dos números. Hacemos la misma construcción, pero para que esos dos números no contengan al 3 como factor. Por tanto, nos sale la siguiente expresión. Como esta probabilidad, como son sus procesos independientes, tomar las que sean múltiplos de 2 o que contengan al 2, que contengan al 3, que contengan a cualquier número, nos sale que es la del producto.
y aquí, que es el producto de las probabilidades. Y aquí entra la función zeta de Riemann, que ahora veremos, para darnos que la probabilidad no es ni más que menos que 1 partido la solución al problema de Basilea. Por lo tanto, la probabilidad es 6 partido pi al cuadrado. Es decir, que incluso en la probabilidad se relaciona, aparece pi de esta forma. Y de muchas más, como vamos a ver. ¿Cómo obteníamos el cálculo anterior? A partir de la propiedad de la función zeta de Riemann, que para el caso particular s igual a 2 es el que estábamos calculando, que como podéis ver es esta expresión, y por tanto, utilizando dicho argumento, se tiene que 1 partido el valor de la función zeta de Riemann viene dado por 6 partido pi al cuadrado. Pero no solo la relación con los números primos es importante, sino también con la probabilidad. Hay un experimento conocido como la aguja de Buffon, que se planteó el propio Buffon en 1733 y que más tarde él mismo, en 1757, resolvió, que nos dice lo siguiente. Si lanzamos una aguja sobre un papel en el que se han trazado líneas rectas paralelas entre sí de una manera uniforme, es decir, de esta forma, la probabilidad de que dichas agujas intersecten con estas líneas es 2 partido pi. El valor de esto se obtiene a partir de cálculos como los anteriores. Pero no solo aparece aquí, sino que aparece en otro lado en la probabilidad. Todo el mundo conocerá la distribución gaussiana. El valor de la distribución gaussiana, el valor de la integral de la distribución gaussiana, está relacionado con pi de la siguiente forma. Esa integral vale raíz de pi. Pero no solo por este lado, sino que también está relacionado con el método de Monte Carlo. Cuando yo empecé en la facultad, en el primer año en programación informática, lo primero que nos enseñaban era acercar el valor de pi a partir del método de Monte Carlo. Este método fue creado en los años 40 por John von Neumann, que mientras trabajaba en el proyecto de Manhattan. Y el método es el siguiente. Tomamos una circunferencia de radio 1, como esta de aquí, y en esta construcción que podéis ver, la idea es que distribuimos aleatoriamente puntos en este cuadrado de 1 por 1. De forma que algunos caerán dentro de la circunferencia y otros caerán fuera de ella. ¿Cómo calculamos pi a partir de esto? Pues contamos los puntos de ambas regiones. Y pi debería de ser el cociente entre los puntos que están en el interior respecto a los puntos que están, los puntos que están fuera respecto a los puntos del interior. Pero daros cuenta que aquí tenemos un cuarto de circunferencia. Por lo tanto, el valor de pi que obtendríamos sería pi partido por 4 y habría que multiplicarlo por 4. Pongo entre comillas aleatoriamente porque es difícil hacer esa aleatoriedad y definir dicha aleatoriedad. Bueno, entonces, pi no solamente está en la probabilidad, también lo podemos encontrar en la física. Creo que una de las fórmulas más conocidas es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que no se puede saber al mismo tiempo la posición y la velocidad que lleva un objeto observable, y no sé si os recordáis la fórmula, pero viene dada por una relación con pi. Pero en otro lado de la física también lo podemos encontrar, como podría ser en el periodo de un péndulo de longitud L con una fuerza de gravedad G. Se tiene que dicho periodo es más o menos 2pi por esta expresión. Con lo cual, seguimos encontrando a pi en muchos lugares, tantos como en las formas de llegar a él. ¿Cómo llegaríamos a pi? Pues una de las formas que os había presentado antes sería con las fracciones continuas. Definimos una fracción continua, una expresión de la siguiente forma, donde el a sub 0 es un valor entero y todos los demás valores son enteros positivos, de forma que haya aquí unos. La llamaremos fracción continua generalizada si además podemos tomar valores arbitrarios para los unos, los podemos considerar arbitrarios, y pedimos que estos no sean necesariamente enteros. En ese caso, se puede construir pi de la siguiente forma. Como podéis ver, a simple vista no hay ninguna propiedad para llegar a esos valores de 3, 7, 15, 1, pero sí que podemos construir pi de esta forma.
a partir de estas expresiones con fracciones continuas. Y aquí sí que podemos encontrar pues, que el número siguiente aquí será un 9 al cuadrado, ¿no? O que aquí será un 5 al cuadrado, o que aquí será pues, un 11 al cuadrado. Es decir, podemos obtener una representación uniforme en el sentido este del propio pi. Es un resultado del año pasado también, es la relación que tiene pi con la serie armónica. Y es este. Se llegó a que pi partido 2 no es ni más ni menos que esta expresión de esta fracción continua. Fracción continua generalizada. Si fuera fracción continua hubiéramos obtenido una propiedad de pi que hemos demostrado que no tiene. Por lo tanto es una fracción continua generalizada, porque los valores estos no son valores enteros, como había definido antes. Por eso de la misma forma se puede obtener pi con esta fracción continua. Y lo que nos da es una relación entre pi y la serie armónica. Aquí lo que aparece realmente es otros números que nos recuerdan a otra forma de obtener el número pi, que es conocido como el producto de Wallis. A la vez que Euler y Leibniz, Wallis también estaba intentando obtener cifras decimales de pi. Y es este el producto con el cual él hacía el estudio para obtener una aproximación del mismo. Otras formas, presentadas por los que había mencionado antes, serían la fórmula de Leibniz o la fórmula de Euler, no la anterior, para llegar a calcular más dígitos de pi. Esto está en contraposición en la anterioridad, que lo obtenían con las aproximaciones que os había comentado antes. Pero hay muchísimas más formas. En la actualidad se conocen muchas formas de intentar aproximar pi. Es más, algunas de ellas son muy conocidas, como por ejemplo esta, que la obtuvo Ramanujan, y que es una que con 0, si no recuerdo mal, era con 0 pasos, es decir, para n igual a 0 ya teníamos 6 cifras decimales, con n igual a 1 ya teníamos 12, y se aproximaba muy rápido a pi. Una modificación de esa, que es esta, es la que se ha utilizado para calcular los 13 billones 300.000 que os había los 13 billones que os había comentado antes de cifras decimales de pi. Es más, la aproximación de pi se ha ido en los años, se han obtenido muchas más posiciones decimales. Esta gráfica no es muy buena, pueden parecerse a las que aparecen a veces en la tele, porque daros cuenta que de aquí a aquí hay 100 y de aquí a aquí hay unos cuantos ceros más, pero se puede ver que aproxima pi. Que las aproximaciones cada vez han sido mejores en los últimos años. Esta fórmula de Ramanujan es tan importante que incluso aparece en películas éxitos taquilleros como High School Musical. Pero si os fijáis más aún, no aparece la misma. Y es que en la propia película, la alumna que querían que fuera la buena de la película, aparece corrigiéndole a la profesora, que mirad cómo la mira, diciéndole, perdona, es que aquí no va un 8, va un 16. Imaginaos que pi trasciende hasta en las películas. Algunas de las formas de obtener pi son espectaculares desde mi punto de vista, y os voy a presentar alguna de ellas. Esta la obtuvo Luis Boya, de la Universidad de Zaragoza, y que está publicada en la RAXAM, la revista de la Academia de las Ciencias, y relaciona en la misma fórmula a pi, a la constante de Euler-Mascheroni, a la función z de Riemann y a los números triangulares. Y es una forma de obtener pi impresionante. Pero no solo eso. Hay otro estudio, una página por internet que podéis consultar, que es que intentan conseguir todos los números posibles a partir de 4 cuadros. No sé si lo habéis intentado alguna vez, el problema de ir construyendo los números naturales. En la página esta, con este nombre, podéis encontrar un PDF, que me lo descargué yo y que ocupa un montón, que tiene desde el 0 hasta el 75.000 y algo. Y uno de ellos, de los que obtuvieron, fue obtener pi a partir de 4 cuadros, de las siguientes formas. Aquí. Es decir, para ello utilizan la función gamma.
Es para mí impresionante haber obtenido un número irracional con 4 cuadros. Y esta no es la otra impresionante, sino esta. ¿Cómo, perdona? Unas cuantas letras alrededor y... Claro, la cosa dice 4 cuadros. Dime tú a mí cómo van a conseguir el número 75.000, si no, con algunas letras alrededor. Otra relación muy bonita es la que viene dada por la arcotangente. La arcotangente de 1 más la arcotangente de 2 más la arcotangente de 3 es pi. Y aquí tenemos una demostración gráfica del hecho. Esta sería la arcotangente de 3, esta la de 2, y se puede comprobar que esta es la de 1. Por lo tanto, tenemos el valor de pi, como podéis ver. También hay aproximaciones sorprendentes a pi. Si lo buscáis por internet, a esto le llaman coincidencias matemáticas. Y son pues, las aproximaciones que os estaba comentando antes, a partir de números racionales. Pero también pi está relacionado con phi, de esta forma, es una bonita aproximación. Pero hay aproximaciones también muy buenas. Pues como habían definido los chinos, que pi al cuadrado era 10, o que pi al cuadrado es esta fracción, con un error bastante pequeño. Ya hay otras que relacionan a potencias de pi, como por ejemplo relacionar estas potencias de pi con la potencia de e. Daros cuenta lo pequeño que es el error, con cuántos ceros existe. O que e elevado a pi menos pi es casi 20. 19,9990. O la relación esta entre pi y e, que casi no obtenemos 10 a partir de pi elevado al cubo. Aquí hay otra relación muy importante que también obtuvo Ramanujan. Y ahora las otras relaciones sorprendentes que también obtuvo Ramanujan son estas, y vienen dadas por los que son conocidos números de Eggner, que son números que no tienen dentro coeficientes al cuadrado, es decir, que no tienen cuadrados dentro de ellos, y que además, si tuviera el pizarro los escribiría, la tengo, la busco. Y que además q de la raíz de menos d, donde d es un número de estos, eran unitarios. Era unidad unitario, si no me equivoco mal. Lo tengo que comprobar, si acaso lo compruebo. Pues con estos números, que hay solamente 9, que son 1, 2, 3, 7, 11, 19, 43, 67 y 163, se obtienen las mejores aproximaciones de pi de esta forma. Daros cuenta que e elevado a pi por raíz de 163 aproxima a pi con un valor de 0,2, de 0,028 ceros y un 2. Lo que nos da una aproximación a pi impresionante. Impresionante. Todo esto son aproximaciones sorprendentes al pi. Volvemos ahora a la geometría para presentar que pi también aparece muchísimo en la geometría, dada su definición, y para mostrar una pequeña curiosidad, y es que si conocemos el valor de pi, el valor de la definición de pi sería como el perímetro de la circunferencia, con el perímetro de la circunferencia, para obtener el área simplemente hay que integrar. No sé si os habíais dado cuenta, pero al integrar el área obtenemos el valor al integrar el perímetro se obtiene el valor del área. Y pi aparece en muchas fórmulas. Por ejemplo, en el área de una elipse, en el área del cilindro, en el área del cono, en el área de la esfera, en el volumen de la esfera. Todas las formas geométricas que contengan alguna parte circular van relacionadas con pi. O deberíamos decir con 2pi. Con 2pi, ¿verdad? Por ejemplo, aquí aparece el propio perímetro de la circunferencia. Pues esa es una pregunta que se hizo un matemático, y es que si en vez de la constante pi no hubiéramos elegido la constante correcta, si en vez hubiésemos tenido que elegir tau, lo que ellos han llamado tau, que tau lo definen simplemente como 2pi. Entonces, ellos piensan que deberíamos dejar de utilizar pi para utilizar la constante tau. De forma que, bueno, también proponen otra forma de escribir pi, por si no queréis escribirla como tau,
de forma que el diámetro de una circunferencia quedaría como tau r, la superficie de una esfera quedaría como 2 tau r cuadrado, el área de un círculo, ahí ya viene un 1 partido algo, eso ha quedado un poco feo. La identidad de Euler quedaría mucho más bonita, según ellos, ¿no? Porque obtendríamos elevado a algo igual a 1. Las soluciones de las ecuaciones z elevado a n igual a 1 quedarían también sin ese coeficiente 2. No sabemos por qué está ahí. Las identidades trigonométricas serían identidades de periodo tau. Y la oscilación armónica también vendría dado por el valor tau. O la constante de Planck incluso quedaría mucho mejor. Hasta la aproximación de Stirling. O la densidad gaussiana. Tenemos muchas fórmulas donde ellos piensan que tau quedaría mucho mejor que pi. Y así los puso Michael Hart en su manifiesto, que podéis consultar en esta página, en el cual dice que porque pi está mal, deberíais utilizar otra constante diferente a la que estáis utilizando hasta el momento. Y con tan solo 45 páginas os presenta todas las propiedades lo bien que estarían escritas con tau en vez de pi. Si lo buscáis por internet, Tito Liatrón, que es José Antonio Prado, en Sevilla, hizo una traducción muy buena de dicho manifiesto. Y no solo eso, daros cuenta de en qué día lo crearon, en el día de tau. Ahora hablaremos de qué día es ese, pero que se actualizó en el día de half tau. Half tau es tau partido por 2, que por la definición anterior sería el día de pi. Bueno, en ese caso, es más, proponen hasta que mi camiseta no sea la que yo llevo, sino que sea esta. Y aquí tenéis el ejemplo de por qué se debería utilizar tau, es decir, la circunferencia quedaría de periodo tau. Por lo tanto, yo creo que debería haber cambiado el título de mi charla. En vez de hablar de la trascendencia de pi, creo que debería haber hablado de la trascendencia de tau, que por suerte es trascendente también. Bueno, por suerte no, porque habíamos quedado que había una cantidad no numerable de trascendentes y por lo tanto había muchos más, ¿no? Pero bueno, a mí me encanta la solución que da las viñetas de XKCD, no sé si las conocéis, al problema ante la discusión entre pi y tau. ¿Por qué no tomamos, en vez de o pi o 2pi, tomamos la mitad? 1,5 de pi. Y a esto lo llama Pau. Yo vengo de Valencia y Pau significa paz, con lo cual cobra más sentido, ¿eh? Entonces, relacionado con pi, hay muchas paradojas en que se pueden encontrar, y una de ellas es la demostración, que esto lo podéis encontrar también en el blog de Tito Liatrón, que pi es exactamente 2. Bueno, lo he demostrado antes, pero la idea es que sea en la geometría euclidiana y sobre el plano. Y es esta. Empezamos con un segmento de longitud 2, es decir, este segmento, ¿vale? Claro, esto es media circunferencia, por lo tanto, si el perímetro de una circunferencia es 2πr, esto medirá exactamente pi, sería la mitad, si el radio es 1, esto sería pi. Tomamos esta circunferencia y lo que hacemos en el primer paso es separarla en dos. Hasta la primera mitad lo dividimos en otra circunferencia de radio 1/2 y en otra semicircunferencia de radio 1/2. Por lo tanto, esto va a medir pi partido por 2 y esto va a medir pi partido por 2. Por lo tanto, la suma, es decir, la suma de esta curva, que le llamamos L1, es pi de nuevo. ¿Qué pasa si lo hacemos otra vez? Pues que se mantiene. Efectivamente, la longitud de esta curva vuelve a ser pi, porque lo que tenemos son 4 secciones curvas que van a medir pi partido por 4. ¿Qué pasa si lo hacemos infinitas veces? Que pi es exactamente 2. ¿Dónde está el error? Porque antes hemos demostrado que pi es 3,14 y muchas más. Pues el error es que, claro, esto en el límite no es exactamente una línea recta, sino, como decía muy bien mi amigo José Antonio, eran un segmento lleno de puntos gordos. Es decir, son puntos donde está, lo podríamos ver como un fractal, ¿no? Como que son puntos en el cual
está el dibujo curvilíneo que habíamos dibujado antes. Por lo tanto, esto viene relacionado con que la convergencia no es la convergencia uniforme, ¿vale? Si hablamos de forma más analítica. Entonces, aquí hemos demostrado pues que pi realmente no es 2, esto es una paradoja. Pero me hago otra pregunta. ¿Pi puede ser exactamente 4? Pues vamos a ver otra construcción similar. Si en vez de tomar esta, pues ponemos un cuadrado alrededor de pi y luego cogemos las esquinas de forma que en vez de poner esta de aquí, pues la dibujamos de otra forma, hacemos el mismo proceso infinitas veces. Por lo tanto, lo que se mantiene en este caso es el perímetro del cuadrado, ¿no? Por lo tanto, si este cuadrado es de perímetro de lado 1, tenemos que el perímetro es 4, tenemos que pi vale exactamente 4. ¿Qué ha pasado aquí? Lo mismo que antes, ¿no? Que hemos llegado al límite, pero con un montón de puntos gordos que envuelven la circunferencia aquí, la circunferencia esta. Entonces, si hemos intentado ver que pi es 2 y pi es 4, esto va a ser que pi es par. Yo tengo dudas, pero pi va a ser par. Y es que no sé si lo habéis pensado, pero si gracias al problema de Basilea, yo sé que esta suma es pi al cuadrado partido 6, ¿no? ¿Qué pasa si la suma fuera un valor finito? ¿Habéis multiplicado los números por 6? Todos me dan pares, menos el 5. ¿Por qué? Pues vamos a ver. Si tuvierais 0,05 por 6, no me daría 0,3, ¿no? Pero todos los que no sean con el valor 5, todos acaban con un valor par. Por lo tanto, con un 90% de probabilidad, esta es otra paradoja, pi es par. Hombre, esto es una paradoja, porque sale la suposición de que pi es un número finito. Ahí pi tiene una expresión finita, pero queda muy divertido verlo. Otra paradoja que quería enseñaros es la paradoja de la moneda. Y se puede ver que en la figura de arriba hay una moneda, esta moneda, y la hago girar alrededor de otra moneda. De esta forma, yo quedo con la moneda exactamente igual. Pero claro, darle una vuelta a pi realmente sería darle 2 vueltas a esto, ¿no? Es decir, darle una vuelta a la moneda sería darle 2 vueltas a esto. Aquí tenemos una imagen mejor. En los dos casos, la moneda realiza una rotación completa, es decir, tanto en el de arriba como en el de abajo. ¿Pero qué ha pasado aquí? Aquí solamente doy la mitad. ¿Alguien me lo dice? Un alumno mío que está estudiando aeroespacial me dijo que eso era culpa del deslizamiento. Pero yo creo que no tiene una razón física, sino una razón más matemática. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿O se conocía la coin paradox, la paradoja de la moneda? Pues la razón es la siguiente. Esta moneda realmente está dando más que media vuelta, es decir, este sería el dibujo de la vuelta que da la moneda esta de aquí, que está aquí a la derecha. No da exactamente la vuelta por aquí arriba, sino que el trayecto que realiza es el trayecto de su perímetro. ¿Vale? Realmente el otro dibujo estaba mal, porque si lo desarrolláramos nos daría el valor de que la moneda solamente hubiese girado la mitad en vez de toda la vuelta, que es lo que os estaba comentando. Aquí ya tenéis una paradoja para comentar, algunas de ellas para comentar de pi. Y bueno, antes os hablaba del día de pi. El día de pi que se aproxima, pues supongo que lo sabréis, que es el 14 de marzo. Como podéis ver, hay un montón de carteles por internet. Si buscáis día de pi, tenéis para ir a vender. ¿Y cuál es el día de pi? Pues el 14 de marzo, porque coincide con la fecha 314 escrito en formato estadounidense. Pero no es el único. Si lo buscáis por internet, hay más días de pi que el propio 14 de marzo, sino, por ejemplo, el 26 de abril, que en ese momento es el momento en que hemos recorrido la razón entre toda la órbita y la que hemos recorrido es exactamente pi. O el 22 de julio, que os había comentado que 22 partido 7 era la aproximación que nos habían dado los griegos para el valor de pi. O el 10 de noviembre.
que es el día 314 del año. Así que los fans del número pi tienen muchos días para celebrarlo. Pero se celebra no solo por eso, sino también porque es el día de nacimiento de Albert Einstein y de Sierpinski, conocido también por los fractales. Pero este año es especial para los fans del número pi. ¿Por qué? Porque este año acaba en 15. Por lo tanto, este año solamente ocurre una vez. Es el año en que es 3, 14, 15 y a las 9:26 y 53 segundos será el día más aproximado a pi que viviremos. Es más, podéis calcular vuestra propia pi edad. Yo la calculé ayer, ya sabéis de qué año soy. Y también viene mi cumpleaños, mi pi cumpleaños, en este caso ya sería el 9º. También lo tengo cerca, el 11 de mayo. Pero podéis vosotros mismos calcularlo en una página web que luego os pasaré si estáis interesados. Pero bueno, los fans de Tau no estaban de acuerdo con que se celebrara el día pi. Ellos también querían celebrar el día Tau. Hemos quedado que pi es 3,14, por lo tanto Tau sería 6,28 y en el formato inglés se celebraría el 28 del 6, ¿no? Que sería el 28 de junio. Pero ellos están muy contentos porque este año sea el cumpleaños de pi, su gran día, porque ellos también lo tendrán, pero en 2031. Esto lo podéis encontrar en su propia página web, donde aparece el manifiesto de Tau. Le dan las felicitaciones a pi porque este año lo celebren. Su gran año. Y ahora quería hablaros también de los piemas, que son las composiciones de forma en que las letras, las sucesivas palabras, las letras que tienen son exactamente los dígitos de pi. Es una buena forma para memorizar los dígitos de pi. Por ejemplo, en inglés es esta que es muy conocida, sería así: May I have a large container of coffee. Si os dais cuenta, cada palabra tiene exactamente tantas letras como dígitos de pi. Por lo tanto, es una forma muy buena de aprender y memorizar los dígitos de pi. Es más, en Internet se le llama a esto pifilología, que es la creación y el uso de reglas mnemotécnicas para memorizar los dígitos de pi. La primera vez que escuché una de estas fue: soy y seré a todos definible, mi nombre tengo que daros, cociente diametral siempre inmedible, soy de los redondos aros. Que la tenemos aquí. Esta es una forma de memorizar las 20 primeras cifras decimales del número pi, pero no es la única. En un blog conocido como Espejo Lúdico, que lo lleva Juan Luis Roldán, aparece todo un libro de formas de llegar a memorizar los primeros dígitos de pi. Como por ejemplo, soy pi, lema y razón. Si os dais cuenta, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, etc. Pero no está solo en español, que también está en muchos idiomas. En inglés, en francés, si fuera más rápido, en alemán o incluso en valenciano. Así que siempre tenéis algún bonito piema que regalarle a vuestra pareja para el día de pi, que se aproxima. Es más, el récord lo tiene Mike Keith, que creó el cadenza. No sé por qué la segunda palabra, pero la primera lo sé, porque si os dais cuenta, cada I es exactamente la tercera letra del diccionario, la primera, la cuarta, exactamente 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2. Si os dais cuenta. El récord actual lo tiene él mismo con Not Awake, A Dream, un libro que escribió, en el cual aparecen 10.000 cifras decimales. Si os dais cuenta, hasta en el título aparece pi. 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5... Efectivamente, es el récord mundial en escritura obligada, se le llama. Es impresionante porque además tiene un capítulo dentro del propio libro, en el capítulo 11, donde no utiliza la O, y además donde en cada primera letra de dicho capítulo se obtienen las cifras decimales de pi, desde el principio. Es impresionante, vale la pena verlo. Memorizar dígitos de pi entonces se convierte en un juego, ¿no? Es más, si te preguntan cuántos dígitos de pi te sabes, tú puedes decir que te los sabes todos. Lo que estás trabajando es en el orden, ¿no? Entonces, existe un ranking mundial, se puede consultar por internet, donde uno pone cuántos números de pi se sabe,
se prueba, hay una otra persona que lo prueba, hay un proceso, pero podéis encontrar allí, pues hay algún español que otro, puede que conozca alguno, a mí, pero que hay bastante gente allí que ha puesto el récord de dígitos que se sabe de pi. Es más, podéis jugar con ello. Si buscáis el Pi Runner en internet, aparece un juego en el cual hay un monstruito y tú le vas poniendo las cifras decimales de pi. Tienes poco tiempo porque si no, ese monstruito se cae. Está muy interesante y sirve para memorizar pi. Otro juego sería el PauPi, del mismo proceso. Pero bueno, es que pi aparece en los lugares más inhóspitos, como podéis haber visto. No sé si alguien tiene Apple, pero el Gmail, es decir, la aplicación de Gmail, no sé si habéis dado cuenta en qué versión está. En la 3.14.15.9.2.6. Los que estáis escribiendo cosas en matemáticas, en LaTeX, no sé si sabéis en qué versión está. En la 3.14.15.9.2.6. Es más, yo estaba viajando por Gante y me encontré con el café 3.14. Pero no solo eso, sino que tenemos hasta aulas pi. En la Facultad de Matemáticas de Valencia hubo unas reformas y entre la aula 3 y la 4 salió una nueva aula, más cerca de la 3 que de la 4, además. Y el decano y yo hablamos y pensamos, ¿por qué no le llamamos aula pi? Preguntárselo a Clara, que ha estado allí. E incluso me pasó el año pasado en Sevilla, estaba yo por allí, en un congreso, y viene un hombre y me dice, ¿un número de lotería? Yo no compro, con esto de lo que los matemáticos sabemos que es bastante poco probable que te toque, hasta que ves el número. 31415. Pero no bastante con eso, te quedas con que es la serie 9. La fracción 2, y te ha costado 6 euros. 3, 14, 15, 9, 2, 6. Pero no solo con eso, también te quedas con que es marzo, el mes 3, del año 14, el día 15. 3, 14, 15. Impresionante. Obviamente me tocaron 5 euros que no cobré, lo tengo guardado. 6, perdón. Bueno, todo esto que he hablado de pi, muchas de las cosas lo podéis encontrar en el blog de Gaussianos. Os paso la foto para que le pongáis cara. A Miguel Ángel Morales, vino aquí. También algunas de ellas en el blog de Tito Liatrón.